Mi nombre es Gabriela González, estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, y dentro de urología uno de los temas importantes va a ser hematuria. En el contenido va a abarcar introducción, la etiología, la valoración diagnóstica, el algoritmo diagnóstico, el tratamiento, así como la bibliografía. Dentro de la introducción tenemos que la hematuria se refiere a la presencia de sangre en orina, la cual puede ser macroscópica o microscópica. Si existe más de 2 a 3 eritrocitos por campo, sabemos que existiría una hematuria. Si existe más de 100 eritrocitos por campo, ya hablamos de una macrohematuria. Debemos diferenciar de las uretrorragias, que es la sangre que procede de un lugar independiente de la micción. También es importante diferenciar de la falsa hematuria, la cual se produce por sustancias pigmentadas exógenas o endógenas. Aquí debemos realizar un estudio microscópico del sedimento urinario para diferenciarla de la hematuria. En este cuadro vemos ejemplos de falsas hematurias, como son, dentro de los alimentos, la remolacha, dentro de fármacos como los laxantes, el ibuprofeno, dentro de los pigmentos endógenos son ejemplos la mioglobina, la hemoglobina y los uratos. Al hablar de la etiología, tenemos que las causas que van a producir la hematuria son las nefropatías médicas, los tumores, la litiasis urinaria, las infecciones urinarias, los procesos quísticos, los traumatismos urológicos, fármacos, los trastornos metabólicos, las discrasias sanguíneas, los procesos vasculorrenales, la hematuria de estrés y la hematuria ex vacua. Al hablar de la hematuria por nefropatías médicas, sabemos que estas son poco frecuentes. Se dan principalmente en las glomerulopatías, las cuales en fase aguda se caracterizan por la macrohematuria y cuando están en fase de remisión se van a caracterizar por una microhematuria. Por lo general, la hematuria en las glomerulopatías se acompaña de una proteinuria de 1 gramo en 24 horas, además de la presencia de cilindros hemáticos y también de hematíes deformados. Hematuria secundaria a los tumores. Vamos a empezar hablando de los tumores renales. En la triada de los tumores renales va a ser la hematuria, el dolor lumbar y la masa abdominal, a pesar que esta triada solamente se presenta en un 9 al 16%. La hematuria va a aparecer entre el 40 y el 60% y va a ser el síntoma más frecuente. A pesar de que es un síntoma tardío, puede darse una hematuria total y es de intensidad variable, la cual se va a producir principalmente por la ruptura de los vasos neoformados. Luego vamos a hablar de los tumores del tracto urinario superior, donde la hematuria va a ser el síntoma inicial y principal, pero es un síntoma precoz y muy intenso, además caracterizado de un dolor renoureteral. Hasta el 30% de los casos se va a acompañar de obstrucción de la vía por la presencia de coágulos. Los tumores vesicales, dentro de estos la hematuria macroscópica es prácticamente el síntoma con el que debutan estos tumores papilares superficiales, en el que por lo general es asintomática, va a ser una hematuria total, espontánea, caprichosa en sus recidivas, generalmente es abundante, con la presencia de coágulos que pueden llegar a producir obstrucción, va a haber retención urinaria y pueden ser anemizantes. La hematuria por litiasis urinaria, la cual es más o menos abundante y puede alternarse con episodios de orinas claras y hematúricas. Es frecuente en los pacientes que nos cuenten que amanecen con orinas claras debido al reposo nocturno y al final del día van a presentar la hematuria característica. Todo esto se va a deber al roce que ejercen los cálculos sobre el urotelio. Los cálculos localizados en las paredes o las cavidades renales va a ser la hematuria monosintomática y va a ser característica la no presencia de dolor. La hematuria en infecciones urinarias. En los casos de las infecciones del tracto urinario no específica, la sintomatología principal del proceso la constituyen el síndrome miccional, el dolor lumbar, la fiebre y la piuria, pero la hematuria va a quedar en un segundo plano. Dentro de lo que es la tuberculosis urinaria, la hematuria puede ser la primera manifestación.
Y la hematuria en mayor o en menor grado se puede presentar en síndromes como la esquistosomiasis urinaria y en cistopatías. La hematuria en los procesos quísticos va a ser poco frecuente y su aparición sugiere la presencia ya sea de litiasis, de infecciones o de tumores que complican estos procesos. La hematuria en los trastornos urológicos va a ser el signo estrella la presencia de este síntoma. La intensidad de esta no está en relación con la intensidad del traumatismo, así como la ausencia de la hematuria no va a excluir que exista algún tipo de afectación renal. Hematuria por administración de fármacos o radiaciones. Determinados fármacos pueden llegar a producir una hematuria. Entre estos tenemos los anticoagulantes, principalmente en los casos en los que existe una sobredosis. La ciclofosfamida, que puede llegar a producir una cistitis hemorrágica, los casos de anfoteresina B y también en la medicación que usan los AINES. También la radiación puede llegar a producir cistitis rádicas en las cuales la hematuria es un síntoma principal. Hematuria por alteraciones metabólicas. Ante una microhematuria aislada en pacientes jóvenes no diagnosticadas, se debe efectuar un estudio metabólico para poder así descartar que exista la presencia de una hipercalciuria o una hiperuricosuria. Hematuria por discrasias sanguíneas. Existen diversos trastornos hemorrágicos que van a producir alteraciones del mecanismo de la coagulación. Así tenemos, por ejemplo, la hemofilia, la púrpura trombocitopénica, las leucemias agudas y crónicas, la anemia de las células falciformes, que llegarán a producir una hematuria sin causa nefrourológica. Las hematurias de origen vascular. Tenemos 4, la embolia y la trombosis de la arteria renal, la cual la hematuria está asociada a proteinuria, la trombosis de la vena renal, donde casi siempre es secundaria a deshidratación, las fístulas arteriovenosas renales, las cuales presentan manifestaciones clínicas dependientes del tamaño, y los angiomas renales, donde la hematuria no suele ser constante. La hematuria de estrés, o también conocida como hematuria posesfuerzo. En un 20% de deportistas tras un gran esfuerzo se detecta una hematuria con proteinuria, pero no debemos confundirla con la mioglobinuria. Es benigna y por lo general es transitoria, pero se debe realizar un estudio urológico completo para descartar otras causas. Hematuria es vacua. Se debe a la descompresión brusca de la vejiga después de una distensión severa y mantenida. Es una retención urinaria que precisa sondaje y aquí debemos evacuar lentamente la vejiga. Al hablar de la valoración diagnóstica es muy importante la anamnesis, donde primero debemos ver las características de la hematuria, el color, la presencia de los coágulos, la posibilidad de micción y la presencia de o no de dolor. Segundo, la sintomatología sistémica acompañante, si existe fiebre, artralgias, dolor abdominal, pérdida de peso y síndrome constitucional. Tercero, es muy importante la diétesis hemorragia, si existe la presencia de equimosis o de hematomas. Cuarto, los factores de riesgo de cáncer urológico, es decir, signos como la edad mayor de 40 años, tabaco, abuso de analgésicos, irradiación pélvica y exposición a colorantes. Quinto, es muy importante la relación con el ejercicio. Sexto, la relación con la menstruación. Séptimo, la sintomatología geniturinaria. Si va a existir dolor en el flanco, frecuencia, urgencia, disuria, disconfort vaginal o peniano, actividad sexual o la presencia de catéteres urinarios. Es muy importante también la medicación, la historia familiar del paciente. A la exploración física lo que vamos a hacer es la inspección de los genitales externos, vamos a descartar la presencia de cuerpos extraños o si existiera litiasis en la uretra, vamos a palpar lo que es el escroto y su contenido, vamos a descartar edemas, la presencia de petequias o de angiomas, buscando la presencia de masas abdominales o masas hipogástricas. Es muy importante al examen físico
valorar la tensión arterial del paciente, la frecuencia cardíaca, la auscultación cardiopulmonar y debemos valorar el estado hemodinámico, ya que el paciente está sometido a pérdidas sanguíneas. La exploración obligada en el examen físico es del tracto rectal, el cual permite descartar procesos inflamatorios o neoplásicos a nivel de próstata. Estudios analíticos. Dentro de los estudios analíticos vamos a empezar con un análisis elemental de orina en el que, por ejemplo, la presencia de cilindros hemáticos, proteinuria y hematíes nos indicarán un origen parenquimatoso renal de la hematuria. La presencia de una eosinofilia nos orienta hacia una nefropatía tuborointersticial. La piuria y la bacteriuria nos pueden indicar la presencia de una infección urinaria. Segundo, debemos realizar un hemograma y coagulación para descartar, por ejemplo, la existencia de policitemia. Tercero, vamos a realizar una bioquímica general para evaluar la función renal. Vamos a realizar un cultivo de orina para valorar la existencia de infecciones urinarias, el agente causal y su sensibilidad a antibióticos mediante el antibiograma. Por último, vamos a realizar una citología de orina, indicada cuando sospechamos de un tumor de urotel. Dentro de las pruebas radiológicas, empezaremos realizando una radiografía de tórax y simple del aparato urinario para valorar la presencia de masas pulmonares, abdominales, ocupaciones a nivel del retroperitoneo o aumento de tamaño de las siluetas renales. Vamos a realizar una ecografía urológica, la cual nos permite diagnosticar con la ausencia de efectos secundarios y nos dará información sobre la presencia de litiasis, algún tumor o algún tipo de obstrucción. Vamos a realizar también una urografía intravenosa, la cual es fundamental en el estudio de las hematurias, permite el estudio morfofuncional del aparato urinario. También una TAC con contraste, la cual nos aporta gran información, tanto del aspecto morfológico como funcional de la vía urinaria. Es muy importante también realizar una pielografía anterógrada y retrógrada, las cuales son métodos invasivos que precisan el abordaje percutáneo en el caso de la pielografía anterógrada y del abordaje endourológico en el caso de la pielografía retrógrada. Una resonancia magnética también es muy importante, ya que indica el estudio de las masas renales. Y finalmente una arteriografía renal, la cual va a aportar información en el estudio de tumores, infartos renales o la presencia de fístulas. Procedimientos endourológicos como una citoscopía, una ureteroscopía diagnóstica y dentro de otras exploraciones podemos realizar una biopsia renal en el caso en el que se sospeche de una afectación del parénquima renal. Vamos a seguir con un algoritmo diagnóstico, en el que una vez que se encuentra el sedimento en la orina, si existiera menos de 3 hematíes por campo, se va a denominar una pseudohematuria. Si va a haber más de 3 hematíes por campo, existe una microhematuria si va a haber de 3 a 100 hematíes por campo, en el que puede diagnosticarse como una bacteriuria positiva, leucocituria positiva o hematuria. Se va a realizar un urocultivo y se va a realizar el protocolo de infección del tracto urinario. Si existe dismorfia en más del 80%, proteinuria de más de 100 miligramos y cilindros hemáticos, se va a diagnosticar como hematuria nefrológica. Si la macrohematuria hay más de 100 hematíes por campo, lo que se recomienda es realizar un eco o una urografía intravenosa, así como una citoscopía, la cual, si nos da el diagnóstico, se va a realizar el tratamiento específico. Si no nos da el diagnóstico, se debe hacer otros exámenes complementarios como son la TAC, la resonancia magnética y la arteriografía, y se va a diagnosticar como una hematuria esencial. En el tratamiento de la hematuria va a depender de la causa que lo provocó. Es muy importante valorar la intensidad del sangrado y este va a depender mucho en el tratamiento. Cuando la hematuria es fluida y sin coágulos, no es necesario la aplicación de instrumentaciones especiales y se debe forzar la diuresis. Cuando la hematuria es intensa, franca y con coágulos, se debe valorar
y se debe realizar una actuación urológica urgente. Cuando la hematuria es anemizante y con repercusión hemodinámica, se debe principalmente reponer lo que es la volemia. En este algoritmo vamos a determinar el procedimiento terapéutico en hematuria. Con los resultados del hemograma y de la presión arterial, y si el paciente se encuentra anemizante y hemodinámicamente inestable, se debe ingresar al hospital. En el hospital se le debe dar el tratamiento hospitalario, principalmente el control hemodinámico, la sonda de 3 vías, el lavado manual, el lavado continuo, y se debe aplicar el algoritmo diagnóstico para determinar qué lo produjo. Si al hemograma y la presión arterial el paciente es no anemizante y está hemodinámicamente estable, se puede pensar en alguna patología obstructiva. Si se da este caso, se ingresa al hospital. Si no se da este caso, el paciente no se sabe la causa. Aquí presentamos la bibliografía